El presente estudio estadístico tiene como temática principal el nivel de tolerancia a la frustración académica en estudiantes de tercer semestre de psicología de la Universidad Minuto de Dios en la sede Kennedy. Las estudiantes que estuvieron a cargo de esta investigación fueron Maribel Betancourt, Sonia Jiménez y Olga Salazar para el curso de Estadística Descriptiva. La investigación descrita en estas páginas pretende identificar cuáles son las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje que influyen en el afrontamiento exitoso de las demandas del sistema educativo por parte de los estudiantes del tercer semestre del programa de psicología de la Universidad Minuto de Dios en la sede Kennedy. Con este fin, se elaboró y se aplicó un cuestionario estructurado sobre características académico-cognitivas y socioemocionales a través de un estudio comparativo que incluyó estudiantes con y sin adecuaciones curriculares, en una muestra de 50 estudiantes de la universidad. Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado. En función a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre los niveles de estrés académico y las demandas del sistema educativo de las universidades y el entorno social del estudiante. Este estudio procura comprender esas relaciones entre las habilidades sociales y la tolerancia a la frustración dentro del contexto académico que manejan este tipo de estudiantes, con exigencias tales como la adaptación al medio, los nuevos métodos de estudio y de enseñanza, el ritmo de trabajo con mayores exigencias al que deben adaptarse y que además de esto carezcan de herramientas psicológicas adecuadas para afrontar una problemática como esta. Tenemos también en cuenta que la carga académica, la presentación de trabajos, las prácticas y los exámenes requieren de un tiempo que en la mayoría de los casos el estudiante no sabe distribuir adecuadamente, generando así sentimientos de incompetencia, de enojo y de culpa, llevando a niveles mucho más altos de estrés y de ansiedad. Todo lo anterior conlleva a experimentar temor por defraudar a su familia o perder el cupo en la universidad. Todo esto produce respuestas psicológicas y físicas inadecuadas, que traen como consecuencia la frustración y la deserción, y en otros casos el estudiante descubre tardíamente que sus aptitudes estaban encaminadas a otro tipo de profesión. La dificultad para enfrentar cuestiones relacionales, emocionales y principalmente aquellas que generan angustia está directamente relacionada a la competencia social, lo que justifica la necesidad de enfocar la atención hacia este público en formación y que estará en breve en el mercado de trabajo. La frustración está vinculada al hecho de que los objetivos no se alcanzan. Las habilidades sociales, incluyendo la empatía, incluyen además, a través de los comportamientos sociales, una búsqueda para alcanzar los objetivos personales y relacionales, según Del Prete en 2008 a 2010. Sigue siendo así, esto se puede pensar que en la relación entre las habilidades sociales y la frustración, ya que la competencia social puede evitar frustraciones y cuando ésta es inevitable, una mayor tolerancia a esas situaciones puede ser mucho más favorable. Como marco teórico, tuvimos en cuenta que el atributo que se pretende medir en nuestra prueba es el grado de tolerancia a la frustración académica en los estudiantes de este tercer semestre de psicología, teniendo en cuenta que el concepto de tolerancia a la frustración es definido como el manejo activo y positivo de las situaciones estresantes o adversas que supone la capacidad de autocontrol para resistir, soportar e influenciar las situaciones problemáticas o de crisis sin dejarse llevar por estados emocionales intensos, eligiendo cursos de acción y resolución efectivos desde una postura optimista con respecto a los recursos propios y hacia las nuevas experiencias y cambios en general. La metodología que usamos en el diseño de investigación que se diseñó fue un estudio de muestra, ya que se tomó la información directamente de la Universidad Minuto de Dios de la sede Kennedy con estudiantes de tercer semestre de psicología.
Y para este presente trabajo se consideraron además la asociación de variables de tal manera que con base en lo planteado se obtendrían resultados que permitirían generar hipótesis teniendo un interés psicológico y social, ya que el problema sería investigado dentro del contexto en el que se estaba desarrollando. Mediante este estudio se podrá identificar la influencia que ejercen medios externos como el trabajo, la familia, el ambiente social y también los niveles de frustración que maneja cada uno de los estudiantes. Nuestra población y muestra para la presente investigación se tomó como una población universal a 50 estudiantes del tercer semestre de psicología y estuvo catalogado entre hombres y mujeres de edades de 17 a 45 años de edad. Los instrumentos de recolección que se utilizaron para esta información fue una encuesta que fue aplicada a estudiantes de este tercer semestre de psicología, además que fue diseñada con 10 preguntas con alternativas de respuesta de casi nunca, algunas veces, frecuentemente y casi siempre, las cuales señalarían los niveles de frustración generada por el entorno académico, respectivamente validado por la psicóloga y tutora del curso de investigación cuantitativa y el profesor de estadística descriptiva de la universidad. Esta es la encuesta que realizamos a cada uno de los 50 estudiantes, donde hubo preguntas cuyas variables fueron la edad, el género, si trabaja o no actualmente, si tiene hijos, y las preguntas que se desarrollaron fueron en total 10 que están aquí presentes dentro del trabajo de investigación. Entrando en el tema principal, vemos que unas gráficas que presentamos de cada una de las preguntas desarrolladas fueron las siguientes. La primera de ellas nos habla de que si la persona se siente mal cuando el docente le realiza una crítica a su trabajo. Tenemos en la gráfica con un 56% de respuestas donde casi nunca se sienten mal cuando obtienen una respuesta negativa. De acuerdo a la gráfica se puede observar que aunque la mayoría respondió que no se siente afectado por esta crítica, el porcentaje que se ve afectado por esto es representativo, es más o menos un 34%, por lo cual se debe plantear estrategias para ayudar a enfrentar a los estudiantes de una mejor manera a esta frustración y así que logren un mejor desempeño. La siguiente pregunta que realizamos fue que si se siente seguro o es necesario competir con sus compañeros para tener calificaciones más altas. En esta pregunta, según la gráfica, la cantidad de estudiantes que siente que debe competir con sus compañeros es significativamente alta, aunque no son la mayoría, se deben formular estrategias que permitan la integración entre compañeros, así que de esta forma no se vean como competencias, sino como aliados para lograr un fin común. Cuando hablamos de perder una evaluación, si se consideran o no útiles las personas, tenemos un porcentaje que nos muestra la gráfica y del cual se puede concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen dificultades para afrontar de manera correcta los diferentes problemas que puedan tener en el desarrollo de su carrera. En la siguiente pregunta, considera que cuando ustedes ponen público le genera algo de miedo, se estresa, pensar en todo esto. Entonces las respuestas a esto se encuentra que un 62% define que algunas veces tiene esas dificultades al momento de hacer esta exposición, y los datos registrados por la gráfica se manifiestan que tiene ese porcentaje de personas tiene problemas para dar a conocer sus ideas y argumentos frente a sus compañeros, por lo cual se deben desarrollar actividades que conlleven a generar confianza entre los compañeros y así lograr reducir esa tendencia. Cuando algo le sale mal, piensa que sus compañeros son los culpables porque no hacen las cosas a tiempo. Al preguntarle a los estudiantes
La gráfica nos muestra que un 46% de estos estudiantes piensan de esta manera y tienen algunas dificultades para asumir sus responsabilidades cuando no se presentan las cosas a tiempo. A la pregunta de que si tiene bastante miedo a fracasar en sus labores, de acuerdo a la información de la gráfica, el 58% de la población encuestada tiene miedo a fracasar, por lo cual se deben desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes manejar la manera correcta de superar esta dificultad. A la pregunta ¿confía en sus capacidades a la hora de hacer una tarea? Observamos que, de acuerdo a la información presentada en la gráfica, el 44% de los estudiantes encuestados presentan dificultades a la hora de emprender nuevas actividades. La mayoría de la población encuestada se le dificulta conservar la calma ante una situación problema. En nuestra siguiente pregunta, cuando está realizando un trabajo complejo, ¿se desespera con facilidad? A esta pregunta tenemos que un 66% de las personas manifiesta que algunas veces tiene problemas al momento de realizar un trabajo y pierden la calma cuando están presentándolo a un docente. Se estresa y se acelera cuando están en actividades que requieren tiempo límite, así como también acepta nuevas amistades en su vida con facilidad. Vemos que un 64% de los estudiantes encuestados muestran facilidad para relacionarse con las diferentes personas que interactúan en el desarrollo de las actividades dentro de su vida cotidiana. A continuación vemos algunas de las gráficas de las variables que tomamos, como lo fueron el género, la edad, también a su vez si trabaja o no, si tiene hijos. Tenemos que un porcentaje del 44% son de género masculino y un 56% de género femenino. En nuestra tabla podemos observar que tenemos una constante, una mediana de un 18% que se establecen dentro del rango de los 25 años de edad y una media de estudiantes que están dentro de los 29 años de edad con un 10%. Dentro de aquellos que trabajan actualmente vemos que un 78% de esos estudiantes están trabajando frente a un 22% que no, y de los que tienen hijos vemos una estandarización con un 48% de estudiantes que sí tienen hijos y un 52% que manifiestan no tener hijos. Nuestro coeficiente de correlación entre las dos variables tenemos en la edad y las personas con hijos. Vemos que realmente no hay una relación debido a que se presenta un 0.031% y esto hace que no haya una relación directamente proporcional con estas dos variables porque su coeficiente se acerca más a 0. Aquí vemos alguna gráfica de dispersión del ejercicio que nos muestra el trabajo final de nuestra investigación. Un análisis general de estas gráficas, de acuerdo a los datos analizados en el presente estudio, podemos inferir que los estudiantes de psicología de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios en la sede Kennedy son susceptibles a la frustración académica cuando tienen algún tipo de resultado adverso, por lo cual se deben plantear estrategias que permitan a los estudiantes superar dicha frustración para que no se vea afectado su desempeño académico. Algunas conclusiones generales las vemos plasmadas aquí cuando identificamos que mediante la aplicación estadística utilizada para comprobar las hipótesis planteadas, se concluye que los factores externos asociados al rol de vida de cada estudiante sí influyen sobre los niveles de frustración que manifiestan. Por otra parte, se ha podido manejar de forma adecuada la aplicación de instrumentos psicológicos, planteando un proceso de intervención dinámico y participativo con los estudiantes.
Y por último, de acuerdo a los datos analizados en el presente estudio, podemos inferir que los estudiantes de psicología de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios son susceptibles a la frustración académica cuando tienen algún tipo de resultado adverso, por lo cual se deben plantear estas estrategias para superar dicha frustración y para que no se vea afectado su desempeño académico. Muy bien, este es un trabajo que realizamos y que esperamos sea de su ayuda y beneficio y de su agrado para todos. Hasta luego.